Reporte 100. Le agradezco mucho al internacionalista, al analista internacional Jesús López Almejo, que esté con nosotros esta mañana con la audiencia del estado de Sonora. Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Muy contento de estar con la audiencia de Sonora y de aquí de Hermosillo. Muchas gracias, Jesús. Siempre hay dos versiones en una guerra. Nosotros estamos del lado occidental y tenemos la versión estadounidense de los hechos y tenemos poco acceso a la versión rusa de los hechos. ¿Cuál es la otra versión de los hechos que han desatado esta guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué es lo que se dice del otro lado del mundo? ¿Qué es lo que se dice en Oriente de este conflicto armado? Pues muchas gracias por la pregunta, porque justamente en una guerra la primera víctima de las cosas es la verdad. Sí. Por ejemplo, hemos estado viendo en España que abiertamente las televisoras principales, y eso lo puede documentar la gente de la audiencia, siguiendo a AFP Factual en diferentes redes sociales, han estado poniendo videojuegos en Antena 3 y en los principales televisoras con mayor audiencia, videojuegos haciéndolos pasar por ataques de Rusia a Ucrania, o han estado repitiendo bombardeos en Siria o en la Franja de Gaza por parte de Israel, que los están pintando como si fuera Rusia en Ucrania, o incluso explosiones de pólvora en China, que son accidentes, pero los han estado pasando como bombardeo. Entonces Rusia, hablando de la versión rusa, nada más quería aclarar ese punto, de que además de las dos versiones que hay, también está la propaganda de los medios de comunicación. Rusia tiene claro que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que nació en 1948 como parte de la doctrina Truman para combatir el comunismo en todas sus acepciones, pues debió haber desaparecido en los años 90, porque cuando desaparece la Unión Soviética, pues ya no queda una razón de ser para la OTAN, para ese Tratado del Atlántico Norte. Sí. ¿Y qué es lo que sucede con estos? Que logran un acuerdo con Gorbachev, el líder, el mandatario saliente de la Unión Soviética, de la desintegrada Unión Soviética, que con Boris Yeltsin, el sucesor, el primer mandatario ya de la Rusia desintegrada, en la cual aseguran que la OTAN no se va a expandir hacia las fronteras del este por la simple y sencilla razón que su razón de ser era destruir a la Unión Soviética y su principal enemigo militar era Moscú. De tal suerte que, como no desaparece la OTAN, entonces la Rusia, que queda como heredera de la Unión Soviética, logran acordar con el presidente Bush y después con Bill Clinton, los presidentes estadounidenses de aquella época, que no se iba a expandir, que no iba a incorporar a países en el este. Sin embargo, la OTAN, al amparo y bajo el liderazgo de Estados Unidos, al amparo de que no habían hecho pues ningún acuerdo por escrito, ningún acuerdo formal, era un pacto más bien informal, que en la época requería pragmatismo, lo que conocemos en las relaciones internacionales como la Realpolitik. La Realpolitik es este proceso mediante el cual se dejan de lado ciertos principios para actuar con pragmatismo. Entonces actuaron con pragmatismo. Sin embargo, con el paso de los años, hemos estado viendo que la OTAN incorporó a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, y abre las puertas para que Georgia y Ucrania, que están compartiendo fronteras con Rusia y que han tenido gobiernos hostiles hacia Rusia, también pudieran adherirse. Y entonces Rusia ha venido fijando sus líneas rojas, como que ni Georgia ni Ucrania podrían incorporarse, porque por la planicie, por la topografía de estos dos países en particular, sobre todo de Ucrania, y que está a una distancia de 755 kilómetros de Moscú, y que como parte de la OTAN, pues Ucrania podría permitir la incursión de armas largas, la incursión de bases militares, incluso con capacidad nuclear, por parte de los miembros de la OTAN, pues dice Sergei Lavrov, el ministro del Exterior, no podríamos permitir que en nuestras puertas se planten nuestros enemigos con prácticamente todo el arsenal pesado. Y decimos enemigos y no adversarios por lo siguiente, porque en 2019 hubo un memorama de la OTAN en donde definían como uno de sus principales enemigos militares
a Moscú. Sí. De tal suerte que cuando la versión occidental dice que Putin tiene la idea expansionista de recuperar la Rusia histórica, porque bueno, recordemos que el primer nombre de Rusia se da en el Rus de Kiev, y que le atribuyen cuestiones ideológicas y cuestiones nostálgicas de la historia. En realidad, si nos atenemos a los hechos del presente, es más bien un Estados Unidos que junto con sus aliados de la OTAN, pero también de la Unión Europea, no están dejando salidas diplomáticas. Y hay otro tema muy importante, Juan, el tema que poco se dice también en los medios, y que es la emergencia o el resurgimiento de grupos neonazis que fueron incorporados, por ejemplo el batallón Azov, que fueron incorporados a la milicia ucraniana, a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y estos neonazis que tienen conexiones en España, en Alemania y en Francia y en Italia también, que además países de tradición fascista en los años 50 y en los años 40, han estado diciendo abiertamente que ellos harían el trabajo sucio de Occidente, y el trabajo sucio de Occidente consiste en limpiar tanto la parte de Donetsk como de Lugansk. Y efectivamente, cuando uno se atiende, que no nada más lo han dicho, sino también desde el 2014 hasta 2022, es decir, durante 8 años, ha habido 14,000 muertos en estas regiones, que tiene uno 2.3 millones de habitantes y el otro 1.5 millones de habitantes, y que aún hay 1.5 millones de desplazados, sobre todo de población rusoparlante o prorrusa o de ascendencia rusa, que no es lo mismo, por eso clasificamos diferente, pero que además se ha prohibido en estas regiones que se hable ruso. Sí. Entonces esto pone todavía pues es una variable interviniente, y finalmente pues que en Naciones Unidas se aprobó en 2020 y en 2021, en diciembre de cada año, una resolución en la Asamblea General de la ONU, en la cual pues se condenaba la glorificación del nazismo, del fascismo o de cualquiera de sus formas de neonazismo, pero solamente Ucrania y Estados Unidos votaron en contra de esa resolución, pero incluso países que uno pensaría que tendrían condena abierta del fascismo o del nazismo, pues se abstuvieron, como Francia, Alemania, Inglaterra, el mismísimo Japón, y entonces fueron, incluso desde el plano ideológico, también cerrando esa parte, porque recordemos que los nazis desde Ucrania, desde Kiev, en los años 40, en los años de la guerra, pues hicieron un daño tremendo a Moscú. Sí, es decir, Occidente estuvo toreando al tigre, y no le quedó otra más que responder con una invasión a Vladimir Putin. Sobre todo, mandar un mensaje de disuasión. En la geopolítica tenemos dos conceptos, uno de disuasión y otro de persuasión. La persuasión es cuando se intenta convencer de que hacer algo favorece a las partes involucradas. La disuasión se trata de hacer algo para que la otra parte sepa la gran amenaza o el gran riesgo que corre si se atreve a hacer algo contrario a los intereses de la parte que lanza la ofensiva. Y en este sentido, me parece que el hecho de que Rusia desarticule en 2 días o en 3 días a todo el ejército ucraniano, que venían presumiendo desde hace 6 o 7 años que era uno de los más grandes, por lo menos de Europa Oriental, junto con el de Polonia, y que además Polonia también ha tenido un discurso bastante beligerante antirruso, quizá por la historia, pero en Polonia gobierna también en este momento pues un grupo ultranacionalista polaco, también muy vinculados a los nazis o a los neonazis o al resurgimiento del neonazismo en Polonia y en Ucrania, que prácticamente se han quedado congelados al ver la facilidad con la que Rusia, sin hacer una operación anfibia, han logrado neutralizar a las fuerzas ucranianas en 2 días, y que también eso hay que decirlo, porque también en la propaganda occidental se ha estado intentando dar la idea de que los civiles son las principales víctimas. En este caso particular, 79 bases militares de Ucrania han sido neutralizadas, y la mayor parte de los 123 personas que anunció el presidente Vladimir Zelensky o Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, pues son militares ucranianos, y por lo menos unos 23 soldados rusos. Entonces, hasta este momento, en los combates han caído principalmente militares. Y si me permite una acotación, sí, también señalar que en el corto plazo parece que Estados Unidos se sale con la suya. ¿Y por qué se sale con la suya? Porque logra frenar
como si fuera una iniciativa de Alemania, pero es Estados Unidos quien lleva 3 o 4 años insistiendo a Alemania que frenara de golpe ese proyecto, que es el gasoducto de 1.230 kilómetros de largo, que llevaría gas de una manera muy ágil, muy limpia y muy barata desde Rusia por el Mar del Norte, por el Báltico, hasta Alemania, al norte de Alemania, 55,000 millones de metros cúbicos al año, que representa una tercera parte de todo el gas que Rusia manda hacia Europa. Europa depende hasta en un 42% del gas ruso. Que además, en ese proyecto que costó 10,000 millones de euros, Gazprom, la gasera rusa, invirtió 5,000 millones de euros, pero hay 5 grandes compañías alemanas que en este momento están perdiendo cada una como 1.100 o 1.200 millones de euros, porque Alemania, con Olaf Scholz a la cabeza, que también empezó su gobierno como canciller sustituyendo a Angela Merkel, muy agresivo en contra de Rusia, pues después de que regresó de Washington y de Moscú, terminó por cancelar, digamos, momentáneamente, temporalmente este proyecto, y esto, pues, ¿qué es lo que genera? Que Estados Unidos intente posicionarse como proveedor o intente posicionar a sus aliados como Qatar, como Australia, como proveedores de gas, aunque Qatar ya ha dicho que es imposible sustituir las cantidades y las calidades del gas ruso en Europa, por lo menos en el corto plazo de aquí a unos 5 años. Entonces, esto prácticamente le da toda la justificación a Estados Unidos, no solamente para quedarse con soldados en Europa, que son 65,000 soldados, que no es cosa menor, sino además aumentar, como ya lo anunció Joe Biden, aumentar en otros 7,000-8,000, y entonces el complejo militar industrial de Estados Unidos aumenta la venta de armas, justifica la presencia y por lo tanto aumenta presupuestos justamente para este sector que tiene muy controlado también al gobierno de los Estados Unidos, Juan. Sí, finalmente Jesús López Almejo, analista internacional, ¿cómo interpretas las declaraciones del presidente de Ucrania donde dice, nos han dejado solos para defender nuestro Estado? ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo. ¿Qué opinas de esta declaración? Está moralmente derrotado. Él sí llegó a creer la versión de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, por lo menos desde Inglaterra, Francia y Alemania, iba a haber una respuesta disuasiva antirrusa. Porque sabemos que en el caso de Estados Unidos, desde la Guerra Fría, Estados Unidos y Moscú tenían un acuerdo, pues un pacto entendido de no agresión para evitar que se activara el mecanismo de la destrucción mutua asegurada por la capacidad nuclear de ambas fuerzas. Pero ahora vieron con tanta decisión a Vladimir Putin, que de hecho anunció que como Ucrania no era miembro de la OTAN, no iba a permitir que ningún país miembro de la OTAN interviniera o iba a escalar el conflicto a escenarios impredecibles. Eso me parece que también erizó la piel de muchos mandatarios en Europa, que muchos de ellos, Juan, en este momento están también pensando en su propio futuro político, como por ejemplo Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que en abril ya va a contender en elecciones y no le está yendo bien, es decir, todavía no tiene segura la reelección. Entonces, o Boris Johnson, que está en la cuerda floja, le decimos el primer ministro bailarín, que pues ya vimos que lo agarraron bailando en pleno claro. Confinamiento, y que ha intentado también él escalar el conflicto verbal con Rusia para salir un poco de sus bajos índices de popularidad en el Reino Unido, que la gente está muy enojada porque pues en el confinamiento él bailando y la gente encerrada con penalidades muy importantes. Bueno, la cosa es que cada líder europeo lidia en 3 frentes: su propia posición política en su país, lidia también con las órdenes que subordinan a Europa frente a Estados Unidos, y pues también con su propio liderazgo, que cada vez más lo están perdiendo en el caso de Ucrania, y que Rusia de manera contundente dio un paso trascendental que lo hace victorioso en una de como 5 ocasiones donde ha tenido el gran riesgo de confrontarse con Occidente, como fue el tema de Siria, en donde puso orden Vladimir Putin, como fue la amenaza de que no se metieran contra Irán, porque en ese momento era aliado de Putin, y prácticamente pues ahora lo vemos en Ucrania, Putin lanzando una escalada imparable, que hace que el presidente de Ucrania ahora sí diga, después de que estuvo ignorando desde el 2014 y 2015, estuvieron ignorando los acuerdos de Minsk I y Minsk II,
que desde hace tiempo se referían a parar la violencia en el Donbass, en Donetsk y en Lugansk, prácticamente dice, bueno, ahora sí estamos ya listos, estamos dispuestos a negociar con Rusia para evitar muertes. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora que ya se hizo un desplegado militar tremendo, es cuando ya está dispuesto a negociar y antes no? ¿Y qué le garantiza a Rusia? Siguiendo con la pregunta que me hizo al principio de ver también la versión rusa, ¿qué le garantiza a Rusia que ahora sí Ucrania vaya a cumplir los acuerdos si en 2014 y en 2015 había también esa posición de negociar y después cuando se sintió respaldado por Estados Unidos, pues terminó ignorando estos acuerdos de Minsk 1 y Minsk 2? Sí, Jesús López Almejo, muchas gracias por compartir este análisis sobre este conflicto internacional. ¿Cómo lo podemos seguir en redes sociales, Jesús López, para quienes quieran leer esta información que usted está compartiendo? Muchísimas gracias, Juan, qué generoso. Bueno, yo estoy en YouTube, tengo un canal de YouTube que se llama Tu Profe de RI, que somos clases de Relaciones Internacionales, Tu Profe de RI, y en Twitter me encuentran como @JJLopez_Almejo, @JJLopez_Almejo, y ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Jesús López Almejo, analista internacional. Muchas gracias, buen día. Hasta pronto. Reporte 100.